están ustedes? Nuevamente aquí para seguir con nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestra lectura de la palabra de Dios. En el programa anterior hablábamos de Abraham, de la bendición, del llamado que le hace Dios, de cómo Dios sale al encuentro de Abraham y lo invita. Y claro, Abraham sale. Hoy quiero invitarlos a unos capítulos más adelante. Estaré haciendo tal vez unos momentos de regreso para entender mejor. Pero hoy quisiera centrarme en el capítulo 15 porque es la promesa de la alianza. Esto es un elemento fundamental en la historia de lo que nosotros llamamos historia de la salvación. El proceso, cómo Dios se va acercando a su pueblo, cómo Dios busca a su pueblo, cómo Dios enamora a su pueblo, cómo Dios le muestra amor a su pueblo. Y estamos hablando de una historia de cientos, de miles de años. Esta es una historia de un amor que se va realizando poco a poco. En el capítulo 15 del libro del Génesis, tenemos cómo Dios habla con Abraham, se establece un diálogo entre Dios y Abraham. Y hay una escena hermosísima en este capítulo 15, son dos escenas muy, muy hermosas, de una poesía maravillosa, porque Abraham, un hombre mayor, no tiene descendencia, no tiene hijos. Él y su esposa Sara son mayores. Y Dios le promete. Le voy a leer los versículos correspondientes. Estamos en el capítulo 15, versículo 3 al versículo 6. Dice así: Abraham le responde a Dios y le dice: no me has dado hijos y un criado de mi casa me va a heredar. Pero el Señor le dijo lo siguiente: Él no te heredará. Un hijo nacido de tus entrañas te va a heredar. Si el Señor lo llevó fuera de su tienda y le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así te hará su descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Primer elemento. En una acción muy bella, muy poética, Dios invita a Abraham a salir de su tienda en medio de la noche y mirar el cielo estrellado. ¿Quién de nosotros no ha visto un cielo estrellado en las noches? Sin luz, por supuesto. Claro, en mi rancho en la Ciudad de México eso es imposible. En San Cristóbal Las Casas tampoco, y en Ocosingo tampoco, pero cuando uno se va al campo, cuando uno está en la montaña, sin luz, y mirar un cielo estrellado, es una de las experiencias más maravillosas que uno puede tener. Ojalá algún día lo puedan experimentar, o ojalá muchos de ustedes lo hayan experimentado. Un cielo estrellado a medianoche, es maravilloso. Entonces imagínense Abraham viendo el firmamento en una noche limpia, el cielo, valga la expresión, tachonado de estrellas. Maravilloso. Y la voz de Dios que dice: así te hará su descendencia. Y el versículo 6 dice: y Abraham creyó. Abraham le cree, y esto es importantísimo. Abraham le cree a Dios. Palabra importante. Creer. Creer. Tener fe. Darle validez a la palabra del otro. Nosotros, ustedes, tenemos fe. Le creemos a Dios. Y entonces esa es la invitación a conocer esta experiencia maravillosa, a confiarnos a nuestro Padre Dios. Entonces Abraham le cree a Dios y dice el texto: Dios lo tuvo por justo. Así dice el texto, ¿no? Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación, es decir, lo asume como tal. Creíste, se hará, se hará. Este es el primer elemento. Después viene el elemento de la alianza, que insisto es fundamental en el pensamiento del pueblo judío y fundamental para hablar de todo el proceso de la historia de la salvación en la Biblia. La alianza es importante. Le dice todavía Abraham
a Dios para ver, Señor, ¿cómo va a ser esto? Le responde Dios. Estamos en el capítulo 15, versículo 9 del libro del Génesis. Le dice el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo los animales, los partió por en medio colocando una mitad frente a la otra, pero las aves no las descuartizó. Los buitres bajaban a los cadáveres mientras Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un profundo sueño invadió a Abraham y un terror intenso, oscuro, cayó sobre él. El Señor le dijo a Abraham: tienes que saber que tu descendencia vivirá como forastero en tierra ajena. Tendrá que servir y sufrir la opresión durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo a quien han de servir y al final saldrán cargados de riquezas. Versículo 17. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los kenitas, de los kenicitas, de los cadmonitas, de los hititas, de los fereceos, de los resfaiditas, de los amorreos, de los cananeos, girgaseos y jebuseos, a tus descendencia. Ahí termina el texto del capítulo 3. Ahora bien, esta historia que nos cuenta, este relato, es un relato antiquísimo, muy, muy antiguo, hermanos y hermanas, muy antiguo. Fíjense bien. Dios le pide a Abraham que tome una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y un pichón. Él parte los animales, la novilla, la cabra y el carnero, los parte y los pone, las mitades uno frente a otro. En la antigüedad, y esto lo han estudiado los antropólogos, los arqueólogos que se han metido a estudiar profundamente todos estos elementos de las culturas antiguas en esta región de Mesopotamia, los grandes estudiosos, uno de ellos el padre Roland de Vaux, en una obra magnífica que se llama Instituciones del Antiguo Testamento, y después también en su Historia de Israel, el padre Roland de Vaux nos dice cómo este texto correspondía a una tradición antiquísima entre los pastores de hace 3.000, 3.500, 4.000 años. Cuando se iba a hacer un pacto entre pastores, se cortaba, se mataba un animal y se ponían las partes frente a otra. Y cuando se iba a sellar el pacto, los dos, primero un pastor pasaba en medio de los animales y después pasaba el siguiente. Con eso querían decir: si yo fallo al pacto, que me pase lo mismo a los animales, sin que yo sea muerto. Entonces, claro, estamos hablando de hace 3.000, 4.000 años. El pastor asumía en su totalidad su compromiso que acababa de hacer con el otro pastor. Insisto, miles de años atrás. Lo que es de notar es que en este texto vuelve a decir, versículo 17, fíjense bien, versículo 17 y 18. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Versículo 18. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham. Esto es hermosísimo. El que pasa en medio de los miembros descuartizados es Dios. Abraham no. El compromiso es de Dios. Esto es maravilloso. Dios se compromete con su pueblo. Dios se compromete con el hombre a acompañarlo, a estar con él siempre. Valga la expresión, si podemos usarlo en este momento, Abraham podía haber dicho: pues yo no firmé, yo no pasé en medio, así que no tengo problemas. Porque el único que pasa en medio de los animales descuartizados es la antorcha y el horno encendido. Claro, están representando a Yahvé Dios, porque lo dice: aquel día el Señor hizo alianza con Abraham, la alianza de Dios con Abraham.
y la alianza es eterna. Y este será un tema que repetirán una vez y otra vez y otra vez y otra vez los profetas. Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Joel, no se cansarán de insistir en el momento en que Dios hace alianza con Abraham. Una alianza que se ha perpetuado a lo largo de los siglos. Nosotros, los cristianos católicos, somos deudores de esa alianza, por supuesto. Nosotros ahora la podríamos rescatar viendo cómo la alianza se hace definitiva en la muerte de Cristo en la cruz. Pero eso es otro tema, no quiero adelantarme. Nos quedamos solamente con la alianza de Dios que establece con Abraham, donde Abraham no pasa en medio de los animales. Es Dios el que se promete. Agradezcamos a Dios su compromiso con nosotros. Que estén muy bien. Dios los bendiga.